Pero bueno, estamos felices con la visita del Papa, pero entre tanto no cesa la indignación por el polémico titular publicado por el reconocido diario El Mundo de España acerca de la visita del Papa Francisco a Medellín. El periódico acudió al título Francisco en la patria de los narcos para informar sobre la presencia del Papa en la capital antioqueña. El artículo escrito por el periodista José Manuel Vidal hace referencia en uno de sus párrafos al capo Pablo Escobar como un santo y estigmatiza a Medellín por su pasado relacionado con el narcotráfico. Pues bien, para analizar este titular de prensa que ha causado revuelo en varios círculos de la sociedad colombiana, nos acompaña Germán Ortiz, director del Observatorio de Libertad de Expresión de la Universidad de Rosario. Profesor Ortiz, muy buenas noches y gracias por acompañarnos hoy aquí. Buenas noches a ustedes. Primero que todo, quiero preguntarle, ¿sigue tocado por el Papa? Bastante. Me parece que su visita deja planteados muchísimos interrogantes que creo que vale la pena discutir con profundidad, no quedarnos en algunas pequeñeces, porque esto va a causar un impacto en los próximos meses, sin duda. Ahí es donde está la tarea. Pero bueno, vamos con este titular del periódico El Mundo. Esto que titularon ellos, esto que pasó y que publicaron, ¿es libertad de expresión o ya raya con el irrespeto a una nación? No, sin duda es una libertad de expresión. Hay que entender el contexto. Me parece que se ha hecho demasiado escándalo, se ha hecho demasiada algarabía acerca de un titular que el propio periodista, que además es teólogo, decía que lo hacía porque llamaba de esa manera la atención de las personas para leer el titular. A mí me parece que estamos enfrascados es en la discusión de la envoltura y no en el contenido de la nota que él publicó, que me parece que es una nota que en el fondo conlleva una carga interesante para que en Colombia lo pensemos de una manera autocrítica sobre lo que él está diciendo. Ustedes saben que él de todas maneras ha sido muy crítico de la Iglesia, ha sido uno de los mayores críticos durante todo este tiempo, lo fue durante el papado de Juan Pablo II y ahora con este Papa Francisco, él lo que ha tratado es de rescatar lo que él ha llamado la teología del pueblo. En ese sentido, me parece que el titular, sí, efectivamente, es incómodo, es chocante en un momento dado, en su primer párrafo, pero luego, sin duda, él hace un rescate precisamente de Medellín, y él llama a que sea Medellín el punto de quiebre, como lo fue en el año 68 y 69, cuando se hizo la conferencia episcopal que dio la fuerza a la teología de la liberación en América Latina, y llama la atención de dos cardenales, uno de ellos antioqueño precisamente, que él considera que fueron artífices en cierta medida de la involución de la Iglesia durante unos años y que ahora el Papa Francisco lo que ha tratado es de volver de nuevo a restablecer esa primavera que se perdió con ese papado. Doctor Ortiz, quiero preguntarle por otra cara de la libertad de expresión que ha salido a relucir en este debate del día de hoy a partir de este titular. Mucha gente dice, ve, eso nos pasa por tener telenovelas de narcos, películas de narcos, series en Netflix de narcos, series más allá de narcos, por vernos y retratarnos en la ficción como narcos. Yo creo que la gente que está enunciando las cosas de esa manera, pues quizás lo que preferiría es que aquí hubiera una política oficial de la visión cultural y de la ficción y del arte sobre Colombia. Ahí no estaríamos totalmente en contra de la libertad de expresión, y si nos expresamos como país que en su pasado tuvo problemas de narcos y todavía los tiene, pues es una expresión como cualquier otra que habría que respetar. Sin duda, yo creo que nosotros, por eso decía, debemos tener una actitud más autocrítica acerca de ese tipo de observaciones que él está haciendo, porque hace unas semanas, precisamente a propósito de una coyuntura, si ustedes recuerdan, durante el entierro de Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilán, el pueblo entero se abocó a su entierro. Aunque el diario El Colombiano hablaba de 80 personas, en realidad fue todo el pueblo, toda la comunidad de San José de Mulatos estuvo allí, le rindieron honores. Entonces, frente a eso, un personaje siniestro como él, que le rindan honores, ¿qué imagen hacemos nosotros al resto del país, del mundo, cuando eso sale fuera de Colombia? Quizás la crítica que se le podría hacer, una crítica más constructiva a este titular, debía haber sido quizás Francisco en la patria donde hubo 8.500.000 víctimas. Ese era quizás... Claro, eso sería diferente. Eso sería diferente. Y entre esos 8.500.000 víctimas, muchos fueron del narcotráfico. Pero hay que también rescatar del artículo
que él dice, un sector de la población en Antioquia, de Medellín en concreto, le dio la espalda y sacó la ciudad adelante. Sí. Eso lo está diciendo él. Él está diciendo, y estas personas en realidad han luchado en contra de todo lo que fue la estigmatización del narcotráfico. Sí. Entonces, pero, doctor Ortiz, diga, pero sí hay que tener claro que el titular es de mala leche. Sí, pues es un titular, yo le decía esta mañana a un periodista, es un titular periodístico. ¿Cuál es el problema? Vendedor. Él quería vender la nota. Sí, pero es amarillista, pero no es un titular que va de acuerdo con la Medellín que quiere cambiar su historia, con un país que ha puesto tantas víctimas y que más allá de la noticia de Papa Francisco, Medellín dio otras cosas para entender. Me parece que sí es un titular amarillista, que no le sirve a Colombia y por eso la queja de los colombianos también es bien recibida. Sí, sin duda, por eso decía, el titular es chocante. Sí. Sin embargo, no era tanto por lo que nos fuese a matizar, porque leíamos el contenido de la nota como narcotráfico, como narcotraficantes, sino que lo que queríamos más bien era entender el contexto de la nota. El gran problema es entender el contexto de lo que él está diciendo. Cuando nos quedamos en el titular, ese es el gran problema que a veces tienen los medios. Leemos el titular muy periodístico, pero no leemos el contexto. Uno de los problemas de los criterios de noticiabilidad que hoy padecen los medios es que nos quedamos ligados a un titular, de ahí no pasamos, y eso es lo que ustedes ven cuando las personas en sus redes sociales ven. Las personas no leen los contenidos, leen los titulares y con los titulares se quedan. Y entonces, claro, estamos desinformándonos, pero pensamos que estamos muy bien informados porque estamos leyendo un titular, un mensaje de 40 palabras. De 140 caracteres y ahí sí, se queda uno, Paula. Claramente chuleando titulares. Ahí también hay otra reflexión que nos deja nuestro invitado, Germán Ortiz, director del Observatorio de Libertad de Expresión de la Universidad de Rosario, a quien le damos las gracias y las buenas noches por haber estado hoy con nosotros. A ustedes, que les vaya muy bien.